un opuesto si es un claro oscuro, con un opuesto si es un color que se encuentra al frente del círculo cromático, como los complementarios, si es un color que me genera por un lado calidez y por otro lado frío, si es algo que me está funcionando como que tengo un equilibrio y de pronto aparece una mínima cantidad de color que rompe con ese equilibrio, o que si utilizo tonos, el blanco y el negro y los grises para ir saturando los colores puros. Entonces esa parte, cómo funciona, ya la hemos visto, ya se queda perfectamente entendida. Pero ahora vamos a ver la parte armónica. Vamos a pasar de eso, del alto contraste y ese fuertes opositores, porque era todo opuesto, lo que hemos visto, a pasar una armonía, porque tenemos ahora que armonizar, ir calmando un poco esa secuencia de colores que hemos ido viendo. Yo le voy a, en este tema yo siempre les voy a ir mostrando mi pantalla. Y quiero que presten atención, es un poquito más complejo, pero es muy interesante lo que se puede lograr con el tema de las armonías de color. ¿Qué es una armonía? Dice. Armonizar colores es hallar la correspondencia, la concordancia, el orden y unidad de un color respecto a otro. Acuérdense que en contraste decíamos son los colores disímiles, que no son similares. En este caso, ahora es lo contrario. Son colores similares o que hay algún orden y concordancia respecto de un color a otro. O de variados colores entre sí, estableciendo un conjunto grato a la vista y al espíritu. ¿No? Ya no vemos eso del rojo, nos pasamos al verde, del azul al naranja, del violeta al amarillo, del blanco al negro, ¿no? Del claro al oscuro. Entonces ahora vamos a tratar de ver, a ver, un rato, busquemos qué colores se encuentran entre medio para ir pasando de manera paulatina de un tono fuerte a otro tono fuerte. Son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo matiz o también de diferentes matices, pero que mantienen una cierta relación con los colores elegidos. Eso es lo que se entiende por el tema de armonía, por eso es que se habla mucho de en una sinfonía o en una composición musical, se habla de ritmo, se habla de armonía, se habla de contrastes de notas musicales también, para generar toda una composición musical. Y eso es lo que nosotros generamos, una composición pictórica de color, donde participan los colores desde la semiótica, desde su significado, pasando por cómo funcionan sus altos contrastes y cómo se van armonizando. Para lo cual hay algo muy importante a tomar en cuenta. Hay 3 puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer los esquemas armónicos que vamos a ir conociendo ahora. Y en toda armonía cromática se pueden observar 3 tipos de colores. Están los colores dominantes, van a tomar nota en esto, los colores dominantes, los colores tónicos y los colores de mediación. Yo les voy a hacer una analogía, les voy a hacer una comparación. A ver, ¿dónde viene esto? Ustedes cuando, vamos a hacer de cuenta que viene, no es Adriana, ustedes Gustavo, ¿no? Gustavo, no es Adriana Pinto. No Gustavo. es la computadora de mi hermana. Es hermana, sí, ya me acordé. Pues. Está Gustavo y está aquí Félix Bernabé. Gustavo dice una cosa, dice, yo opino de esta manera, y Bernabé, no, yo opino lo contrario, dice, ahí vienen los opuestos. Están contrastando opiniones. Y Gustavo se empecina en que él dice una cosa, no, yo digo blanco, blanco, y Bernabé dice, no, es negro, porque es negro y es negro. Los dos, no hay forma de que ninguno llegue a grises. Entonces tenemos que buscar ese gris entre medio, por eso se llama esa mediación. ¿Quién puede mediar entre ambos? Entonces aparece, vamos a hacer de cuenta que aparece Andrea. Andrea, a ver un rato. Lleguemos a un acuerdo aquí. Para que no se peleen tanto por ser blanco o por ser negro, lleguemos a un acuerdo y busquemos unos grises, digamos, ¿no? Entonces ahí vienen esos 3. El dominante, el tónico, que está opuesto al dominante, y vienen los colores de mediación que se encuentran entre ambos. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en el círculo cromático. Y vamos a ir haciendo algunos esquemas para que puedan
entender lo que estoy explicando más o menos, ¿no? ¿A qué se refiere ese dominante? El dominante generalmente son los más neutros y de mayor extensión. Sirven para destacar los otros colores que conforman nuestra composición gráfica, especialmente al opuesto. Ya, yo lo voy a hacer aquí. Voy a ir dibujando. Un ratito que voy a quitar de la pantalla. Ya, de fondo. Ya. Vamos a ir pasando y voy a poner aquí abajito. Yo le voy a ir dibujando aquí unos esquemas. ¿Ya? ¿Pueden ver lo que estoy dibujando? Normalmente vamos a hacer nuestro círculo cromático. Vamos a hacerlo con redonditos, ¿no? Con circulitos. Tenemos aquí nosotros el amarillo. De arriba siempre partiendo del amarillo. ¿Ya? El rojo y el azul. Lo básico. Ok, un dominante, nosotros elegimos un color dominante, que puede ser cualquiera de ellos. Cualquiera de los colores puede ser un dominante. Vamos a hacer de cuenta que nuestro dominante va a ser el rojo. Este es nuestro dominante. ¿Ya? ¿Y qué dice el dominante? Dice que son los más neutros y de mayor extensión, sirven para destacar los otros colores. Ahora, vamos a ver qué pasa con los otros colores? Los tónicos son complementarios al color dominante. Entonces, si aquí yo tengo mi color rojo, el opuesto va a ser el verde. Entonces, quiere decir que este de aquí es mi color tónico. El verde es el color tónico. Tengo el dominante y tengo el tónico. ¿Ya? Muy guardado. Vamos a ir pintando. Ok, tengo el dominante rojo. Son acuarelados. Y tengo mi tónico verde. Y tengo los colores ahora de mediación, que estos de mediación actúan como conciliadores, es lo que les hacía la analogía de las peleas, o por ejemplo en un juicio, en un jurado está, ¿no? Lo que el que demanda el demandado, y tiene que haber ahí una mediación. Actúan como conciliadores y modo de transición entre cada uno de los dos anteriores. Suelen situarse cercanos al color tónico en el círculo cromático. Ya fíjense aquí la flechita. Entonces tenemos el dominante, tenemos el tónico y tenemos los de mediación. ¿Quiénes van a mediar entre este alto contraste? Va a mediar el verde amarillento, el amarillo verdoso, perdón. No, necesitamos el amarillo y le ponemos un poquito de
de verde, entonces este de aquí, de azul en realidad, yo lo estoy haciendo con verde. Entonces ya está mediando, ¿no? Entonces quiere decir que le va a ir bajando la intensidad del verde con este amarillo verdoso y le va a bajar hacia el otro lado también con el verde azulado también, ¿no? Con el verde azulado o el azul verdoso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos colores de mediación que podemos irnos incluso hasta el amarillo. Si queremos darle más claridad a nuestra composición, nos vamos hasta el amarillo. O si queremos darle, en vez de darle más claridad, queremos oscurecerlo, nos vamos hasta el azul puro. Entonces, ahí vienen los tonos de mediación. Nos podemos mover de esa manera. Ustedes eligen cuál es el dominante. Si tienen un color fuerte como el rojo, el dominante, su tónico y sus mediadores. Por ejemplo, en una composición armónica cuyo color dominante sea el amarillo, al revés, y el violeta sea el tónico, el mediador puede ser el rojo, si la sensación que queremos transmitir sea de calidez, o un azul si queremos que sea algo más frío. Entonces ustedes ahí ya toman la decisión hacia dónde se mueven con los colores de mediación. Para ello tiene que haber esquemas armónicos para que puedan dar una organización de cómo manejar los colores dominantes, los colores tónicos y los colores de mediación. ¿Se entienden estas tres situaciones que vamos a manejar en los siguientes esquemas? ¿Tienen alguna pregunta? Arquitecta, del color tónico, ¿siempre se deja un espacio para elegir el mediador? No. Se trabaja con los de al lado. Okay. Los de al lado del tónico. Ok. Por eso, y aquí dice bien el ejemplo. En el caso de aquí, eligió el tónico, como el dominante, el amarillo, ¿no? En este ejemplo. Su tónico, que es el violeta, trabaja con los que están acá al lado. Miren mi dedo. Ya sea si quiere algo rojo para darle esa calidez de rojiza hacia el rojo naranja, o si quiere darle oscuridad, se viene al azul violeta y al azul. ¿Okay? Entonces se puede manejar de esa manera. Ahorita van a entender mejor cuando veamos los 5 esquemas armónicos que más se utilizan. Esas son las relaciones de armonías y contrastes que vamos a ver. Tenemos los colores análogos, ahorita los vamos a explicar uno por uno, no se preocupen. Los análogos adyacentes en el círculo cromático, tenemos las tríadas equidistantes en el círculo cromático, los colores complementarios opuestos, los complementarios divididos, tríadas formadas por un color y los adyacentes al color complementario, y tenemos los dobles complementarios, que es la selección cuaternaria de pares opuestos. Ahorita vamos a ver cómo trabajar, por eso aquí claves del círculo cromático. Ustedes tienen que tenerlo bien en su cabeza. Arqui, disculpe. Sí. Los de mediación son los que están al lado del tónico. Tónico. Ah, ya, gracias. Al lado del tónico. Bien, el primer esquema, que no necesita tanta, es el más simple, podríamos decir, es el esquema monócromo. Ustedes en el círculo cromático eligen cualquier color y nos quedamos con el elegido, que es el dominante. Aquí se elimina el tónico, se eliminan los de mediación. Trabajamos con un solo color, con el primero que eligieron, que es el dominante. Es el esquema más simple. Pero se trabajan con las diferentes intensidades de luces y de sombras, que quiere decir, si se eligió el azul, por ejemplo, como en el ejemplo de aquí, ya se trabaja con sus valores altos o valores bajos, que son blancos, la mezcla de la saturación con lo blanco, con los grises y con los negros. ¿Ya? Es solo un color, por eso es monocromo, un solo cromo, un solo color. ¿Ya? Y aquí tenemos ese ejemplo de Picasso, de Pablo Picasso, que es todo en tonalidades azules, pero con sus valores, ¿no? Más tirando a blanco, o pasando, yendo hacia el oscuro, el azul ya saturado con el negro o con los grises. Ese es el primer esquema, el monocromo.
1 que viene a ser el esquema monocromo. Mejor si ustedes igual me van siguiendo dibujando porque así le van a entender mejor. Vamos a ir al segundo esquema. Lo voy a botar. Al segundo esquema, el esquema de colores análogos. Van a ver, vayan viendo las diapositivas y vayan viendo lo que yo voy haciendo acá. Vamos a hacer el circulito. Muy grande, creo que es. Muy grande. Hoy quiero mostrarles solo. Ya. Vamos al segundo esquema. Volvemos a dibujar los 12 colores. 1, 2, 1 y 2. Está mi círculo cromático. En este esquema dice que está constituido por cualquier grupo de 3 o 4 colores de tonos adyacentes en el círculo cromático, entre los cuales hay un color común. Tenemos el texto a un lado y expliquemos. Elegimos nuestro dominante. ¿Cuál quieren ustedes que sea el dominante? El azul. Ya, vamos a elegir el dominante, azul. Amarillo, rojo, azul. Vamos a partir de nuestro dominante azul. Ahí partimos. Entonces el opuesto vendría a ser el naranja. Pero estoy pintando más con los colores reales. Ustedes obviamente lo van a hacer con los colores mezclados. ¿No? Vamos a partir con el naranja. Entonces, por eso ustedes tienen que planificar el tema de los esquemas. Ok, dominante azul, pero dice, este esquema habla de colores análogos adyacentes. Trabajamos entonces con los tonos adyacentes al naranja, que es el tónico, ¿no? Vamos a trabajar con el amarillo naranja y vamos a trabajar con el rojo naranja. Quieren que sean las tonalidades que sigan siendo medias cálidas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa con este esquema? Se anula el tónico, perdón, el dominante. El dominante se anula y solo se trabaja con el tónico y sus adyacentes. Ahora ustedes, dependiendo cómo van a planificar, pueden trabajar con los colores, con 4 colores, el tónico y uno al lado y otros 2, si quieren que sea más brilloso, o si quieren que tenga un valor un poquito más oscuro, ¿no? Se van a ir con el rojo puro. Agarran este, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces trabajan con los que están al lado. Entonces, ¿qué me da a entender? Si yo elijo un dominante azul, obviamente por lógica entiendo que mi trabajo que voy a pintar van a ser tonos cálidos, porque voy a trabajar con un tónico y sus adyacentes, ya que se me va a eliminar el dominante. Ese es el primer esquema. ¿Entienden? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, disculpa, arquitecta. Entonces, si yo voy a pintar, voy a hacer una pintura y elijo el color tónico, azul, trabajo con los adyacentes tónicos, ¿no es? Pero no con el azul. No. Si usted me dice que eligió el tónico azul, quiere decir que su dominante es el naranja. Y se anula el naranja, el dominante se anula. Entonces quiere decir que usted va a trabajar con colores más fríos, porque se convertiría en su tónico y sus adyacentes, al revés.
Por eso que ustedes tienen, es lo que les digo, tienen que planificar. ¿Qué es lo que quieren lograr? Porque aquí, al hacer este trabajo que les voy a pedir para la otra semana, el día miércoles, ustedes tienen que poner todo, ¿no? Desde semiótica, tipos de contraste y qué esquemas armónicos están utilizando. ¿Ya? Entonces aquí, en este esquema, que es el segundo, el esquema de colores análogos adyacentes, por eso se llaman análogos adyacentes, porque están al lado, ¿ya? Ustedes tienen que planificar. Pueden trabajar también, pueden partir de si quieren que sea entre cálido y algo de frío, pueden partir con un dominante amarillo y su tónico violeta, y solo trabajan con los que se encuentran al lado del violeta, que es el azul violeta, el rojo violeta, y si quieren irse más, hacer un poquito más claro, hasta el naranja rojizo, o si quieren más oscuro, hasta el azul. Depende, o sea, 4 colores podemos utilizar. ¿Ya? A ver, cuando hagamos la práctica van a entender mejor. Vamos al tercer esquema. Bueno, antes de eso, aquí hay un ejemplo de armonía de colores análogos. Este es mi trabajo del pintor Albert Paris, ¿no? Está utilizando el rojo, el naranja, el amarillo naranja. Tiene tonalidades amarillo, amarillo naranja, naranja rojo, anaranjado, y algo de violeta, azul y violáceo, entre medio, pero muy menor cantidad. Entonces da a entender que tiene un esquema de colores más tirando a cálido. Es mejor que todos los colores estén en la misma temperatura, o cálidos o fríos, por eso ustedes tienen que decir hacia dónde lo van a llevar. ¿Ok? Siguiente esquema. Esquema de colores complementarios. Esta armonía está formada por el color y su complementario que se encuentra en posición diametral opuesta en el círculo cromático. Este es el esquema intrínsecamente de alto contraste. Es una armonía de alto contraste, se llama, porque es igual que un contraste, ¿no? Con colores opuestos. Entonces, el tercer esquema es el de colores complementarios. Volvemos a dibujar nuestro circulito cromático, mejor si me siguen. ¿Ya? De alto contraste. ¿Qué quiere decir? Elegimos un color y su complementario. Y listo. Ahí tenemos un ejemplo. Jean-Baptiste Camille Corot, Lady in Blue. La dama en azul. Y se ve que ha utilizado medios violetas, ¿no? Ese es el esquema de colores. Que pueden utilizar también sus valores. No es que es el color puro solamente que lo utiliza. Para hacer una obra, obviamente que necesitan, acuérdense esa ley que decía, ¿no? Los colores, si hacemos solamente una composición con colores puros, con tonos puros, la obra se ve plana. Pero si a esos colores puros le agregamos saturaciones y valores de blanco, negros y grises, entonces se ve mucho más tridimensional, mucho más real. ¿Ya? Por eso que aquí está utilizando el amarillo y sus valores entre blanco, negro y grises, y el violeta, que es el opuesto. ¿Ok? Entonces agarra, en este caso, ¿qué pasa con el dominante y los tónicos? Se elige el dominante, que es el amarillo, y automáticamente aparece el violeta, que vendría a ser su opuesto, su tónico. Y se anulan los mediadores. Se vuelve una obra o una mezcla de alto contraste nuevamente. Se van los mediadores, no quieren intervenir, que se peleen, dicen, ¿no? Que trabajen juntos. Bien,
Entonces, ese es el tercer esquema, es simple, ¿no? Son colores de contraste. Ahí tenemos la matriz varía en 180 grados entre uno y otro, y estos contrastes son idóneos para llamar la atención y para proyectos donde se quiere un fuerte impacto a través del color. ¿Se acuerdan cuando les hablamos del tema de contraste? Los contrastes, los colores complementarios o de alto contraste son los más utilizados por el marketing y la publicidad, porque tienen que llamar la atención. Con el diseño tienen que tomar muy en cuenta eso. Vamos al cuarto esquema. Esquema de colores complementarios adyacentes. Complementarios adyacentes. O también divididos, ¿verdad? Complementarios divididos también. Se usa un color y uno o los dos colores adyacentes de su complementario. Y acuérdense de la Y, de la letra Y. Lo vemos aquí. Tomando como base un color en la rueda y después otros dos equidistantes. Vamos a hacer aquí una ruedita. Dos, tres. Me faltan dos. ¿Ya? Agarramos un color dominante. Pongamos un dominante que sea el naranja. La amarilla, aquí está el naranja. El naranja es el dominante y el naranja, 1, 2, 3, rojo, 1, 2, 3, azul. Y el azul viene a ser su dominante, ¿no? Perdón, tónico. Corríjame, pues, chicos. Tónico. Tónico y dominante, ¿no? Pero aquí dice la regla, que trabaja, se está viniendo hacia el tónico, pero ahí decide separarse. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a usar el tónico. Vamos a utilizar el naranja, que es el dominante, y vamos a trabajar con los que se encuentran al lado del tónico. Si nuestro tónico es el azul, pero no vamos a trabajar con el azul, nos vamos a ir con el azul verdoso, ¿no? Vamos a ir con el azul verdoso y el azul violeta. Un poquito de verde aquí y le pintamos el violeta aquí. Azul violeta. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? En mi composición, yo ya no voy a trabajar con el azul, pero voy a trabajar con los que se encuentran al lado del azul. Con el verde, el azul verdoso y el azul violeta. Dependiendo, fíjense la composición que podemos lograr aquí. Son complementarios, pero adyacentes al complementario. ¿Entienden, chicos? ¿Preguntas? Arqui, perdón, ¿podría volver a explicar el primero? Es que mi internet está entrecortado. A los 3 últimos logré escuchar, pero el primero no, por No, favor. después voy a dar otra explicada, ¿ya? Vamos a continuar. Estamos ahorita en complementarios adyacentes para no confundir a los demás. Aclararemos dudas de este esquema y después ya cuando ya vuelva a explicar y usted se pone al día con él. ¿Ya? Ok, gracias. Arquitecto, una pregunta. En todos estos también se puede trabajar, como dijo, con la saturación, con blanco y negro. Claro que sí es lo que les expliqué en este anterior. Los valores, ¿qué quiere decir? Trabajan porque se va a ver muy plano que solo utilicen el naranja, el verde amarillento y el otro. O sea, necesitan aclarar un poco en ciertos lugares, por ejemplo, quieren hacer un cielo que tenga diferentes tonalidades de azules, o quieren hacer una vegetación con diferentes tonalidades también del verde. Obviamente que tienen que utilizar, ¿por qué creen que el blanco y el negro no son colores, son tonos acromáticos? Se utilizan para aclarar o oscurecer. Fíjense que si en su cubo de ustedes no tuviéramos el blanco, no tendrían mucha variación de colores. Lo mismo pasaría con el negro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Utilizan estos tonos y sus valores. Así se lo ponen. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente, el quinto. Bueno, aquí hay, antes de entrar al quinto, esta es
Es lo que le decía, señorita, aquí está la respuesta. El resultado es un alto contraste sin la fuerte tensión del esquema de colores complementarios, que quiere decir que hemos quitado esa tensión entre el naranja y el azul y las hemos mediado con estos tonos que están al lado del azul. Aquí tenemos una obra de armonía de colores complementarios adyacentes, el azul, el naranja, adyacente y sus valores. Cuando dice valores, está utilizando estas saturaciones con blanco, negro o grises, ¿no? Para generar esta obra que aparece en estos tonos azules más claros, más tonos más claros, o naranjas un poquito también aclarados en ciertos lugares. ¿Sí? ¿Se responde a la pregunta? Sí, gracias. Mira, vamos al otro esquema. El esquema de tres colores o triádicos. Ahora este esquema se sale totalmente de nuestra regla de dominantes, tónicos y adyacentes porque no trabaja con ninguno de los tres. Pero sí son triadas, se llaman triadas de primarios, pueden haber triadas de secundarios o pueden haber triadas de terciarios. Vamos con el quinto que vendría a ser esquema de tres colores o triádicos. O triádicos. Un esquema triádico es aquel en el que se intervienen tres colores igualmente espaciados en el círculo cromático. Quiere decir que transcurren 120 grados entre un color y otro. Eso es mi círculo. Parece una pera. Creo. ¿Qué quiere decir? Agarramos en este caso de primarios, que es lo que más se utiliza, ¿no? Tenemos el amarillo, el rojo y el azul. Entonces tenemos una triada, formando un triángulo de colores primarios, es una triada de primarios. No hay más por dónde. Entonces quiere decir que utilizamos esos tres colores. Es simple. Y es lo que normalmente eligen trabajar. Voy a trabajar con un esquema de triada, porque me olvido de los dominantes, pero me gustaría en sus composiciones que trabajen con algo un poquito más complejo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las triadas. Podemos tener también triadas de secundarios, ¿no? Tenemos triadas también de naranja, de violeta, de verde. Podemos también. Entonces ustedes de acuerdo qué quieren hacer. Por eso es que tienen que, con todo esto ustedes tienen que planificar antes de empezar a pintar para que se cumplan los esquemas armónicos. Y yo les voy a pedir que por lo menos me hagan 2 esquemas armónicos. De este no hay mucho más explicación. Aquí está el resultado. Es un conjunto cromático muy armonioso, pero sin el contraste que ofrecen los complementarios. Aquí se elimina los dominantes, los tónicos y los mediadores. No, simplemente se trabajan con triadas de primarias, secundarias o terciarias si quieren. Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda como entre sí, es decir, formando 120 grados uno del otro. Ahí tenemos una obra famosa de Kandinsky, que se llama justamente Yellow, Red and Blue. Y obviamente el uso de los valores, ¿no? Bueno, la última, el último que es el esquema, excepto que vendría a ser el esquema de 4 colores, o dobles complementarios, ¿ya? Aquí se trabaja, acuérdense de la X, aquí trabajamos ya con dobles complementarios adyacentes en ambas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? No me queda mucho espacio para mi círculo. Elegimos aquí nuevamente el dominante. ¿Cuál va a ser el dominante, chicos?
Disculpe, arquitecta, un dominante puede ser un color terciario. Puede ser también, claro que sí. Ah, ¿Ustedes ya, ya. tienen un color terciario? 1, 2, 3, así. Vamos a trabajar a ver como dominante al rojo o violeta. Su opuesto sería el amarillo verdoso, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el rojo violeta, que vendría a ser el dominante, y tenemos el tónico. Pero ahora vamos a trabajar con los que estén al lado. Fíjense que este es una interesante lo que eligió aquí el compañero, lo que me dijo, y yo elegí. Porque en nuestra obra eliminamos el dominante, eliminamos el tónico y trabajamos con los que están al lado, con estos dos de acá. Me va a aparecer el amarillo, me va a aparecer el rojo, me va a aparecer el azul, no, el violeta, perdón. Sí, el violeta, y me va a aparecer el verde. Vamos a trabajar con 2 primarios y 2 secundarios. Cuando ustedes eligen en este esquema, cuando ustedes eligen como dominante un terciario, automáticamente los lleva a trabajar con primarios y secundarios. Cuando ustedes eligen un primario como dominante, van a trabajar con los terciarios. ¿Se entiende? Entonces aquí vamos a trabajar con el rojo. Es decir, que en mi composición voy a tener rojo, voy a tener amarillo, voy a tener amarillo verdoso. No, perdón, este es verde, porque este era el amarillo verdoso. Este es verde, verde, verde. Verde. Y voy a tener al violeta, ¿no? Automáticamente se generan 2 complementarios. El amarillo con su violeta y el rojo con verde. Porque elegí de dominante un color terciario. Si yo elijo, ahora, si yo elijo, ¿qué pasa si elijo un secundario? Naranja. El secundario naranja con su opuesto azul se anulan. Y entonces trabajaríamos con el terciario naranja, amarillo naranja, y con el otro terciario rojo naranja. Y luego trabajaríamos con el terciario azul violeta y con el azul verdoso. ¿Se dan cuenta? Pero siguen siendo de alguna manera dobles complementarios. Esas son los 5 esquemas que van a utilizar, más el monocromo, que serían 6, el monocromo es más simple, de lo que vienen a ser los esquemas armónicos más comunes utilizados. Hay otros esquemas que los vamos a ver después en las nuevas tendencias de armonías del color, ¿ya? Pero esto es lo que se tiene que trabajar. Por eso ustedes tienen que planificar. Y la planificación viene no solamente de la armonía, sino viene de qué contrastes quieren generar. Porque en una sola composición ustedes me tienen que mostrar semiótica del color, funcionalidad del color con temas de contrastes, mínimo 2 contrastes, y estética del color con mínimo 2 esquemas armónicos. Eso es lo que van a tener que trabajar. Chicos, preguntas. Arquitecta, me chipé un poco en esta última explicación que dijo. ¿Ya? ¿Será que lo podría volver a explicar, por favor? Aquí vamos a empezar mejor, voy a pasar a la otra lámina. Aquí está. Fíjense. Se trabajan con 2 parejas de colores complementarias entre sí. ¿Qué quiere decir? Que estos que están al medio son los dominantes tónicos que se han anulado. Sigue mi flechita, ¿no? Mi mouse. ¿Qué quiere decir? Sí, Que sí, sí. el partido puede ser que el dominante aquí ha sido este color y el tónico ha sido este otro color, pero como se han anulado, se trabajan con sus adyacentes. Por eso le digo la X. Se trabajan con los adyacentes al lado de los dominantes, del dominante y del tónico. ¿Ok? Dependiendo qué colores ustedes quieren trabajar, eligen su dominante tónico, los anulan y trabajan con los que están al lado.
Aquí tenemos un ejemplo de armonías de colores dobles complementarios adyacentes, que están amarillos, rojo, violeta, verdes y valores. Es lo que yo hice. ¿Qué quiere decir? Que ellos eligieron el dominante y tónico terciario para poder trabajar con los amarillos, con los rojos, con los violetas y con los verdes. Y obviamente sus valores. Ese es el esquema que trabajó aquí Kandinsky. Se escoge un color como dominante al que los demás quedarán subordinados. ¿Ya? Lo más fácil de entender es a través del esquema X, ¿no? De que ustedes aquí, en este caso, aquí está, ¿no? Ya, se eligió el dominante, el tónico, se eliminan y se trabajan con los adyacentes en cada situación. Por eso se llaman dobles complementarios. Entonces, ese doble complementario ayuda a bajar la tensión, fuerte, alta tensión de un solo complementario al meterle otros dos tonos complementarios. Por eso es doble complementario. Voy a dar nuevamente la explicación. Pero la voy a dar directamente aquí, para los que no vieron. Esquemas de colores análogos adyacentes. En monócromo se entiende, ¿no? Que es un solo color y simplemente lo voy a saturar con blanco, negro o gris. En análogos adyacentes se elige el dominante. Señorita, la que no tenía el internet, por favor, presta atención. Dominante, elijo un dominante cualquiera. En este caso yo quise elegir el azul. ¿Por qué? Porque tengo la idea de trabajar con tonos cálidos. Ah, bueno, quiero trabajar con tonos cálidos y no quiero que haya azul. Entonces, por eso voy a elegir como dominante el azul, para que se anule. Y trabajo con el tónico y su adyacente. ¿Ok? ¿No hay dudas de este esquema? Voy a dar una explicación y yo luego voy a preguntarles a ustedes. Porque es la única forma de que pueda yo corroborar de que han entendido. Disculpa, arquitecta, entonces se supone que elegimos el color, pero en realidad no lo vamos a usar. No, porque este esquema en sí se llama análogos adyacentes. Solo se trabaja con los que están cercanos, no con los que están opuestos. ¿Ya? Por eso aquí ustedes tienen que elegir. Si quieren que su obra sea cálida, entonces elijan un tono oscuro como dominante, que vendría a ser un tono frío, porque se va a eliminar. Si quieren que sea fría su obra, eligen un dominante cálido, porque se va a eliminar, y trabajan con los adyacentes fríos, que viene a ser el azul violeta, el verde azulado. Y si quieren más frío, hacia el violeta, o si quieren frío medio fresco, hacia el verde. Entonces son decisiones que ustedes ya tienen que tomar. Ahora, segundo, el tercer esquema, el esquema de colores complementarios ya no hay mucho más, es simplemente un color y su complementario y sus valores. Nada más. Ustedes eligen un color y trabajan con el complementario. El cuarto esquema de complementarios adyacentes es lo mismo. Un dominante, en este caso de los esquemas complementarios solo se trabaja con el dominante y el tónico. Los adyacentes se anulan. En el cuarto esquema es complementarios adyacentes, o también se les llama complementarios divididos. Se elige el dominante, se ubica el tónico, se lo anula el tónico y se trabaja con los que están al lado del tónico. Se abre. Esa es la Y. ¿Ok? Entonces aquí lo que hace es quitarle esa fuerte tensión de los complementarios para trabajar con sus adyacentes, con los que están al lado del tónico. Quinto, el esquema de tres colores o triádicos. Aquí ya no se trabaja ni con dominantes, tónicos, ni adyacentes, y simplemente se trabaja con triadas de primarios, rojo, amarillo, azul, o triadas secundarios, verde, violeta y naranja, o alguna triada de terciario. ¿Ok? Y el último, creo que es el que más se chiparon, se complicaron, es el esquema de cuatro colores o dobles complementarios. No hay por qué chiparse aquí, es sencillo. Se elige un dominante, se elige su tónico, ambos se anulan y se trabajan con los que están al ladito, con los vecinos.
Pero ustedes tienen que ser aquí bien, tienen que planificar bien. ¿Qué quieren lograr? Si yo quiero trabajar aquí como en la obra de Kandinsky, que lo tienen ahí, con complementarios entre primarios y secundarios, ok, entonces quiere decir que el dominante del tónico tiene que ser terciario. Pero si ustedes eligen el amarillo como dominante, el violeta como tónico, entonces van a trabajar con terciarios. Van a trabajar con el amarillo naranja, con el verde, el amarillo verdoso, y van a trabajar con el rojo violeta y con el azul violeta. Arqui, ¿estos no vendrían a ser secundarios? Porque están al ladito del primario. No, lo que pasa es que yo elegí un primario de dominante y un secundario de dominante, perdón, de tónico. El uno, los dos, y trabajo con terciario. Terciario es el violeta rojizo o rojo violeta, y terciario es el azul violeta. Ah, ya, ya. Terciario. Entonces se escogen los dos colores, perdón. Sí, sí, lo escucho, Gustavo. Ah, ya. Claro, era lo mismo que usted estaba explicando, ya, Sí. ya me entendí. Claro que este otro ejemplo que pintamos aquí es que yo partí de terciarios en dominante y tónico. Pero si yo parto de primario, voy a trabajar con terciarios. Depende de dónde ustedes, por eso van a hacer ahorita un ejercicio para que puedan entender mejor. ¿Ya? Ahora yo voy a hacer la pregunta. Lo voy a dejar aquí para que miren. No sé si ya tienen ustedes sus gráficos. Si ustedes tienen, a ver, le voy a preguntar a Sergio Rocha. Sergio, usted eligió trabajar, va a ser una pintura, un arte hermoso, donde va a trabajar con un esquema de complementarios adyacentes o complementarios divididos. ¿Ya? Pero usted quiere que su obra tenga colores primarios, algún color primario. Entonces, ¿qué haría usted? Pero un primario tirando a cálido. ¿Qué elegiría ahí? ¿Cómo haría eso? ¿Cuál sería su dominante? Mi dominante sería una tonalidad, o sea, un color frío, para empezar, ¿Frío como cuál? como el azul o el verde. ¿El azul violeta? Sí. Entonces dice que usted a partir de aquí va a ser su dominante. ¿Cuál sería Como me rebota, entonces su el tónico sería el anaranjado, ¿no? Ese se anula que trabaja con los que están Parece que está azules. partiendo de un dominante terciario, está partiendo de un azul violeta. El opuesto al azul violeta es este de aquí, se llama. Al lado del naranja. El naranja amarillento. Exactamente. Naranja amarillento sería tónico. Bien. Entonces, ¿trabaja con ese color o con cuál trabajaría? Trabajaría con el amarillo y con el naranja. Ok, entonces me dirijo hacia los lados, me desvío. Muy bien, entonces está trabajando con el primario, el amarillo, el secundario y el terciario. Quiere que su obra ya, entonces esa es la clasificación que ustedes tienen que hacer. Ahora le pregunto a Surubí. Buenas tardes. Surubí Pedraza, ¿está presente? No me responde, no sé si tiene el problema del micrófono. A ver, vamos a trabajar. Dice que sí, Arqui. Está escribiendo en el chat. Ya, pero necesito que me responda. Vamos a buscar a alguien que tenga bien su micrófono, ¿ya? A ver, Catalina Fajardo.
Sí, Arqui. Buenas tardes. Buenas tardes. Alina, quiero que me elija dos esquemas, pero quiero que su obra tenga tonalidades frías como yendo a frescos. ¿Qué esquema usted utiliza? ¿Qué esquemas usted utilizaría en ese caso? El complementario. ¿Complementario de qué colores? ¿Partiendo de qué colores? Bueno, tal vez un frío cálido, tal vez al rojo, al verde o amarillo, azul en complementarios. Yo le digo que su obra tiene que tener tonos entre fríos como yendo hacia tonos frescos. Disculpe, no la entendí. Ya. Su obra de usted, el trabajo que usted va a hacer, ya me va a elegir un esquema. Tiene que tener tonos fríos o como yendo hacia frescos. ¿Qué esquema sería el adecuado para trabajar ahí? El complementario yendo a fríos. Sería el complementario. Me está hablando del esquema de colores complementarios de su tercer esquema, que es este de aquí, yendo a fríos. Pero si yo elijo, por ejemplo, un azul, su complementario es el naranja, pero yo tengo cálidos y yo no quiero que aparezcan tonos cálidos. Entonces, sería el segundo círculo, no me acuerdo el nombre ahora, que está aquí, bueno, sería invertido, ¿no? Los colores. Dígame ese esquema. Dígame el nombre del esquema. O sea, no mire aquí los círculos que yo hice. ¿Qué sería el esquema donde yo solo quiero trabajar con tonos fríos como yendo hacia frescos? Si alguien quiere ayudarla aquí a Catalina, si ya tiene la respuesta. Los análogos. Análogos adyacentes. Análogos adyacentes. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi dominante en ese análogos adyacentes? Pinto tu micrófono, por favor. ¿El rojo? Su dominante sería el rojo, me dice. A ver. O el naranja. El naranja. El naranja. Ok. Si este es su dominante y este es su tónico, entonces eliminamos el dominante y trabajamos con los de al lado. Y si vamos hacia fresco, ¿dónde nos iríamos? Utilizamos el azul. Si se quiere fresco, yo creo que hacia el amarillo. Sí, hacia el amarillo. Entonces, el azul verdoso, el verde, y tenemos que utilizar sí o sí uno al otro lado, que vendría a ser el azul violeta. El azul violeta, el azul verdoso y el verde. Entonces, estos de aquí serían los que van a utilizar para que su obra tenga eso que usted ha planificado. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos en un lugar donde hace frío, hay tonos fríos, pero de pronto aparecen unos árboles o algo, donde le va bajando esa frialdad, o cuando vemos los cerros nevados y de pronto aparece una masa de árboles, estamos bajando de un frío hacia un fresco, ¿no? Y después aparece un lago. Entonces, queremos hacer ese tipo de paisaje, entonces tenemos que buscar qué esquema es el que más se adecua a ese paisaje, a esa característica que yo quiero pintar, por ejemplo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ya tomar decisiones, cómo van a trabajar, con qué colores van a trabajar y cómo justifican el esquema armónico. Aquí tengo una duda. Con el ejemplo que estaba haciendo en este momento, ¿sí o sí tendría que trabajar con el azul violáceo o podría irme trabajando con el amarillo verdoso? Sí, pero tiene que ser adyacente al lado del tono. Vale, sí o sí. Después podía poner todos hacia adelante. Frío, se trabaja solamente con el azul verdoso y nos vamos más hacia el azul violeta y al violeta. Ya. Ya nos enfriamos, nos congelamos ya. Hielo. Bien. A ver. Otra pregunta. Yo quiero trabajar, a ver, le vamos a preguntar a... ¿Quién quiere? A ver, ¿quién levanta a alguien la mano?
¿Quién quiere responder a esta pregunta que les voy a hacer? Es media compleja, pero... A ver. ¿Quién acepta el reto? Ay, los otros tienen apagadas, entonces yo voy a elegir. Osmar. Carvalho. Osmar. Osmar Carvalho. Sí, presente. Ah, ya, le iba a decir a Gastón que le ponga ausente. A ver, Osmar, enciende su cámara mucho mejor. No tiene cámara mi computadora. Ah, tiene cámara. Tendría que entrar en mi celular, pero no sé. Ya, bueno, entonces me va a responder hablando. Quiero que usted haga una obra donde aparezcan tres colores secundarios y aparezca dos complementarios. ¿Qué esquemas tendría que utilizar? Dos esquemas. Dos esquemas, ok. Sí. Uno, que aparezcan tres colores secundarios. No me sé el nombre, pero escogería tipo primero un color primario que sería uno fuerte, tipo un color primario que sería azul o cualquiera, para que de ahí me salgan los secundarios. ¿Pero qué esquema sería? Entonces. No me sé los esquemas. Esa es la pregunta, ¿no? Por eso les dije, síganme, dibujen ustedes, hagan sus esquemas para que tengan ahí como responder. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Yo hice uno. Ganaron, Valeria. Vamos a ver la Valeria. Bueno, sería el esquema de colores complementarios adyacentes, que formaríamos una Y. Para elegir tono secundario, tono secundario sería escoger un naranja y luego escoger como tónico un azul y sus adyacentes van a ser el verde de tipo azul y el tipo violeta. Pero esos son terciarios. O sea, está partiendo de un secundario naranja, pero está trabajando con terciarios porque el dominante se ha eliminado. El tónico se ha eliminado. Acuérdense, en los complementarios adyacentes se trabaja con un color dominante y con los de al lado del tónico. El tónico se elimina. Entonces, usted me está diciendo que está trabajando con el naranja, con el azul violeta y con el verde azulado, que son terciarios. Yo le dije, quiero trabajar con tres secundarios y con dos complementarios. Disculpa, arquitecta, entonces está hablando de dos esquemas, ¿no? O sea, Por eso le dije dos esquemas. ya, perfecto. Entonces sería uno el esquema de los colores complementarios y el esquema de los tres colores. Para poder trabajar en este caso con los complementarios podría ser el violeta y el amarillo. Y lo que son los secundarios para la triaca podría ser el verde, el naranja y el violeta. Sí, en los secundarios está bien, que sería de tres colores, que es el triádico, el esquema triádico, pero en el otro faltaría un complementario. Usted eligió el esquema de colores complementarios. Para los colores complementarios, o sea, podría elegir dos complementarios. Sí, que aparezcan dos pares de complementarios, eso que se dice. Sería el esquema de 4 colores o el doble complementario. Entonces tenemos un triádico de secundario y un esquema de 4 colores o dobles complementarios. ¿Ok? Entonces, ya lo demás está, cuando ustedes hagan no solamente empiecen a pintar por pintar, sino como hicieron, por ejemplo, en el de contraste, planificaron qué tipos de contraste iban a trabajar y de acuerdo a eso eligieron los colores. Ahora tienen que aparte elegir, no solamente poner los colores por contraste, sino qué esquema de armonía se están trabajando. Y todo es en la práctica, ¿ya? Entonces, me van a, esto lo tienen que tener
que sería la actividad de hoy, hagan sus esquemitas con pintura. Yo lo hice con color, pero tienen que hacerlo con la mezcla.